Hoy nos adentramos en el tema que domina las conversaciones, la tecnología que está redefiniendo nuestra existencia, la inteligencia artificial o simplemente IA. Piensen por un momento en esto. ¿Qué pasaría si las máquinas pudieran no solo hacer cálculos o seguir instrucciones, sino pensar, aprender y crear como nosotros? Ese es el núcleo de lo que exploraremos esta noche. Bienvenidos una noche más a Duerme Conciencia, el lugar donde desentrañamos los misterios más complejos del universo y la tecnología para ayudarte a conciliar el sueño. El dato más curioso e increíble, el que nos obliga a iniciar este viaje, es este. La idea fundacional de la IA fue concebida en la década de 1950, pero la tecnología se basa en un concepto que existe en nuestro propio cerebro, la neurona artificial. Se estima que el cerebro humano tiene alrededor de 86.000 millones de neuronas. Los modelos de IA más avanzados de hoy en día, como los grandes modelos de lenguaje LLMs que utilizan los chatbots, operan con redes que contienen hasta 1 billón, 1.000 millones de parámetros, que son el equivalente funcional de las conexiones neuronales. El número de conexiones de una IA moderna ya supera al número total de neuronas en un cerebro humano. Esto no significa que la IA sea más inteligente que un humano, pero sí nos muestra que la escala de su arquitectura de hardware y software es ya de una magnitud que compite con la biología. Antes de sumergirnos en la ingeniería y la filosofía de la IA, permítanme hacerles nuestra habitual y amigable llamada a la acción. Si este contenido les parece fascinante, y si disfrutan de esta inmersión profunda y rigurosa en la ciencia, les pido por favor que consideren suscribirse al canal, denle like a este video y compártanlo con aquellos a quienes les interese aprender. Su apoyo es esencial para que podamos seguir produciendo estos extensos guiones. El nacimiento de la máquina pensante de Alan Turing a la IA invernal. La historia de la inteligencia artificial comienza mucho antes de que existieran las computadoras personales o el Internet, y está intrínsecamente ligada al sueño de automatizar el pensamiento. El verdadero padrino teórico de la IA es el matemático británico Alan Turing. En 1950, Turing publicó un paper seminal titulado Computing Machinery and Intelligence. En él, propuso una pregunta revolucionaria: ¿pueden pensar las máquinas? Para responderla, ideó una prueba que hasta el día de hoy sigue siendo un punto de referencia, el test de Turing. El concepto es brillante en su simplicidad. Si un humano interactúa con un sistema de inteligencia a través de texto y no puede distinguir de manera fiable si está hablando con otra persona o con una máquina, entonces esa máquina ha demostrado ser inteligente. Turing no intentó definir la inteligencia de una máquina, sino establecer una métrica funcional para ella, un acto pragmático que definió el campo. Unos años después, en el verano de 1956, tuvo lugar la famosa conferencia de Dartmouth. Este evento es reconocido como el verdadero punto de partida formal de la disciplina de la inteligencia artificial. Fue aquí donde un grupo de científicos visionarios, incluyendo a John McCarthy, a quien se le atribuye haber acuñado el término inteligencia artificial, Marvin Minsky, Nathaniel Rochester y Claude Shannon, se reunieron para explorar y formalizar la idea. El objetivo que se propusieron era ambicioso: desarrollar un programa capaz de simular cada aspecto del aprendizaje o cualquier otra característica de la inteligencia. Este encuentro no solo dio nombre al campo, sino que inyectó un optimismo desmedido sobre la rapidez con la que se lograría la inteligencia a nivel humano. Este optimismo inicial generó un periodo de grandes logros tempranos, lo que se conoce como el verano de la IA. Se crearon programas que podían resolver problemas matemáticos complejos, demostrar teoremas de geometría e incluso jugar al ajedrez a un nivel respetable. Sin embargo, los investigadores pronto se toparon con un muro: la potencia computacional limitada de la época y la dificultad de codificar el vasto conocimiento de sentido común que los humanos utilizan sin esfuerzo. Los programas funcionaban bien en entornos controlados, pero fracasaban estrepitosamente en el mundo real. Esto nos lleva a uno de los fenómenos más reveladores en la historia de la IA, el invierno de la IA. A finales de los 70 y a principios de los 80, el progreso se estancó y la financiación se evaporó. Los gobiernos y las empresas se cansaron de las promesas incumplidas de que la inteligencia humana estaba a la vuelta de la esquina. La falta de resultados prácticos
y el fracaso en la traducción de la investigación de laboratorio a aplicaciones industriales funcionales provocaron una decepción masiva. Fue un periodo duro, donde el campo de la IA casi se extingue, obligando a los pocos investigadores restantes a replantearse fundamentalmente cómo construir una máquina pensante. La arquitectura neuronal, el corazón biológico de la IA. Para entender el resurgimiento y el éxito actual de la IA, debemos mirar a la arquitectura fundamental que la alimenta, las redes neuronales artificiales, RNA. Este concepto es lo que realmente revolucionó el campo y lo sacó de su invierno. La inspiración para las RNA, como ya mencionamos, proviene directamente del cerebro humano, una hazaña de la ingeniería biológica que procesa información a través de una densa red de células interconectadas, las neuronas. Una neurona biológica recibe señales eléctricas de miles de otras neuronas a través de estructuras llamadas dendritas. Si la suma de estas señales supera un cierto umbral, la neurona se activa y envía su propia señal eléctrica a través de su axona a otras neuronas. Una neurona artificial o perceptrón, el bloque de construcción básico de una RNA, imita este proceso de manera simplificada. Una neurona artificial toma varias entradas de datos, que son números. Cada entrada se multiplica por un peso, también un número, que es crucial porque representa la fuerza o la importancia de esa conexión, de manera análoga a la sinapsis biológica. Todas estas entradas ponderadas se suman y el resultado pasa a través de una función de activación. Esta función decide si la neurona debe activarse o no, es decir, si debe transmitir una señal a la siguiente capa de la red. El poder de una red neuronal artificial reside en su estructura por capas. Los datos entran en la capa de entrada Input Layer, donde cada neurona representa una característica del dato, por ejemplo, un píxel en una imagen o una palabra en un texto. Luego, la información fluye a través de una o más capas ocultas, Hidden Layers. Estas capas intermedias son donde se realiza la mayor parte del procesamiento y la abstracción, extrayendo características cada vez más complejas de los datos. Finalmente, la información llega a la capa de salida, Output Layer, que proporciona el resultado final. Por ejemplo, la clasificación de la imagen o la respuesta a una pregunta. Esta arquitectura apilada es la razón por la que se popularizó el término Deep Learning, aprendizaje profundo, que es un subconjunto de Machine Learning. El deep o profundo se refiere simplemente a la presencia de múltiples capas ocultas. Cuantas más capas, más profundamente puede la red abstraer y comprender las características de los datos, permitiéndole manejar tareas de increíble complejidad, como el reconocimiento facial, la traducción automática o la generación de código. Aprendizaje supervisado. Enseñando con etiquetas. ¿Cómo aprende realmente una red neuronal artificial? La respuesta más común es a través del aprendizaje supervisado, el método más dominante en la IA práctica de hoy. Imaginen que quieren enseñarle a un niño a distinguir entre un gato y un perro. Ustedes le muestran una imagen y le dicen, esto es un gato o esto es un perro. Están supervisando su aprendizaje al proporcionarle la respuesta correcta o la etiqueta. El aprendizaje supervisado funciona exactamente igual. El sistema de IA es alimentado con un conjunto de datos masivo donde cada elemento de datos ya tiene la etiqueta de respuesta correcta adjunta. El proceso de entrenamiento sigue un ciclo de retroalimentación fascinante. Predicción inicial. La red recibe un dato, por ejemplo, una imagen de un gato, y basándose en los pesos iniciales aleatorios de sus neuronas, hace una predicción. Dice, esto es un perro. Cálculo del error. El sistema compara la predicción de la red, perro, con la etiqueta de respuesta correcta, gato. La diferencia entre la predicción y la respuesta correcta se cuantifica como el error o la pérdida. Retropropagación, backpropagation. Aquí es donde ocurre la magia del aprendizaje. El sistema utiliza el error para calcular cómo se debe ajustar el peso de cada una de las neuronas en la red, capa por capa, hacia atrás. De ahí el nombre backpropagation. El objetivo es simple, ajustar los pesos de tal manera que, la próxima vez que se le muestre la misma imagen, el error sea menor. Este ciclo de predecir, calcular el error y ajustar los pesos, mediante un algoritmo de optimización llamado descenso de gradiente, se repite miles o millones de veces, utilizando todo el conjunto de datos. Gradualmente, la red refina los billones de pesos,
permitiendo que la arquitectura neuronal se sintonice con los patrones subyacentes en los datos. Los pesos dejan de ser aleatorios y comienzan a codificar el conocimiento que la red ha aprendido sobre la diferencia entre un gato y un perro. La clave del éxito del aprendizaje supervisado en la última década ha sido la disponibilidad de enormes cantidades de datos etiquetados. La inteligencia de la máquina depende directamente de la calidad y la cantidad de los datos con los que se alimenta. Cuanto más grande y limpio sea el conjunto de datos de entrenamiento, más precisas y generalizables serán las habilidades de la IA. Este método es el motor detrás de prácticamente todos los sistemas de IA que usamos a diario, desde el reconocimiento de voz en nuestros teléfonos hasta los sistemas de recomendación de películas y el diagnóstico asistido por computadora en la medicina. Su éxito demostró que la escalabilidad de las redes neuronales, combinada con la potencia de procesamiento moderna, podía finalmente cumplir las promesas que el campo había hecho 70 años antes, sacando a la IA de su prolongado invierno. Dejamos la última sección hablando del aprendizaje supervisado, ese método fundamental en el que la máquina aprende gracias a que le proporcionamos datos con sus etiquetas o respuestas correctas, como enseñarle a un niño con tarjetas didácticas. Sin embargo, no todo el conocimiento en el universo viene con un rótulo que lo identifique. Gran parte de lo que aprendemos como humanos lo hacemos de manera autónoma, sin un maestro que nos corrija a cada paso. Y aquí es donde la IA revela su versatilidad, utilizando otros métodos esenciales de entrenamiento. El dato impactante de esta sección es que el aprendizaje no supervisado se está volviendo crucial. Imaginen que tienen 1 billón de fotografías sin ninguna descripción. Un humano tardaría miles de vidas en etiquetarlas. Una IA entrenada sin supervisión puede clasificar esas fotos en minutos. ¿Cómo lo hace? Aprendizaje no supervisado, encontrando patrones ocultos. El aprendizaje no supervisado es el método donde el sistema de IA recibe datos sin etiquetas. Su objetivo no es predecir una respuesta correcta, sino explorar la estructura interna de los datos, encontrar patrones ocultos, similitudes y diferencias por sí mismo. Es el proceso análogo a un científico que examina datos brutos sin una hipótesis previa, buscando descubrir nuevas agrupaciones o relaciones. Hay 2 técnicas principales que dominan el aprendizaje no supervisado. La primera es el clustering o agrupamiento. La IA agrupa elementos de datos que son matemáticamente similares entre sí. Por ejemplo, si se le da un dataset con información de clientes de una tienda, el algoritmo de clustering puede identificar automáticamente diferentes segmentos de mercado, clientes que compran artículos de lujo, clientes sensibles al precio, clientes que solo compran en línea, sin que nadie le haya dicho a priori qué características definen a esos grupos. Lo más popular de esto es el algoritmo K-means, que busca dividir los datos en K, un número predefinido, grupos distintos. Es una herramienta poderosa para la segmentación y la exploración de datos. La segunda técnica vital es la reducción de dimensionalidad. Piensen en un objeto matemático que tiene 100 características distintas. Se dice que vive en un espacio de 100 dimensiones. Los humanos no podemos visualizar nada más allá de 3 dimensiones. Una red neuronal puede manejar esa complejidad, pero ese exceso de ruido o de características irrelevantes a veces dificulta el aprendizaje. La reducción de dimensionalidad es un proceso en el que la IA encuentra la manera de representar ese dato complejo con un número mucho menor de características, por ejemplo, de 100 dimensiones a solo 5 o 10, sin perder la información esencial. El algoritmo más conocido para esto es el análisis de componentes principales, PCA. Al reducir la dimensionalidad, no solo hacemos que la IA sea más rápida de entrenar, sino que a menudo mejoramos su capacidad de ver las relaciones causales o importantes. Aprendizaje por refuerzo. El aprendizaje basado en la recompensa. Dejamos el aprendizaje sin etiquetas y nos adentramos en el tercer pilar del entrenamiento de la IA, quizá el más intuitivo y espectacular. El aprendizaje por refuerzo, RL. Si el aprendizaje supervisado es el de la tarjeta didáctica y el no supervisado es el de la exploración, el aprendizaje por refuerzo es el del entrenamiento con premio. El dato impactante de este método es que el RL es el responsable directo de que la IA haya dominado juegos de complejidad humana y haya roto barreras históricas, como cuando DeepMind's AlphaGo
derrotó al campeón mundial de Go. El RL no necesita un dataset inicial. En su lugar, el sistema de IA, llamado agente, opera dentro de un entorno. El agente toma una acción en el entorno, y a cambio, el entorno le devuelve dos cosas: un nuevo estado y una recompensa, o un castigo si la recompensa es negativa. El objetivo del agente es simple: maximizar la recompensa acumulada a largo plazo. Imaginemos a un agente de IA que está aprendiendo a jugar ajedrez. Estado: la posición actual de todas las piezas en el tablero. Acción: el agente decide mover una pieza, peón de E2 a E4. Recompensa: si la jugada es tácticamente sólida, recibe una pequeña recompensa positiva, plus en 1. Si pierde una pieza importante, recibe un castigo, 10. La recompensa máxima, plus 100, la recibe solo si gana la partida. A diferencia del aprendizaje supervisado, el RL no tiene un camino correcto predefinido. Aprende por ensayo y error. El agente debe equilibrar la exploración, probar acciones nuevas y potencialmente arriesgadas, con la explotación, usar las acciones que ya sabe que le dan una buena recompensa. A través de millones de simulaciones, el agente construye una función de valor, que es esencialmente un mapa mental que le dice qué tan valiosa es una acción en un estado particular. Esta función de valor es la que le permite tomar decisiones óptimas. La aplicación del aprendizaje por refuerzo es crucial en áreas donde la toma de decisiones secuenciales es vital, como en la robótica, navegación autónoma, el control de sistemas complejos, optimización de redes eléctricas y, por supuesto, los videojuegos y la simulación. Su poder radica en su capacidad para encontrar soluciones contraintuitivas que un programador humano tal vez nunca hubiera considerado. Redes neuronales convolucionales, CNNs. Los ojos de la IA. Ahora que entendemos cómo aprenden las máquinas, volvamos a la arquitectura, porque la IA moderna utiliza sabores muy específicos de redes neuronales para diferentes tareas. Cuando se trata de visión por computadora y el procesamiento de imágenes, las redes neuronales convolucionales, CNNs, son las campeonas indiscutibles. El dato impactante aquí es que las CNNs están diseñadas para imitar la forma en que la corteza visual de los animales procesa la información. En el cerebro existen neuronas especializadas que solo responden a características muy específicas. Algunas se activan con líneas horizontales, otras con líneas verticales, otras con bordes curvos. Las CNNs replican esta jerarquía de procesamiento con la capa convolucional. La convolución. Esta capa aplica pequeños filtros o kernels a una imagen. Un filtro no es más que una pequeña matriz de números que se desliza, convolve, sobre todos los píxeles de la imagen. Cada filtro está diseñado para detectar una característica específica. Uno podría detectar bordes diagonales, otro detectar texturas o patrones de color. El resultado de esta operación es un mapa de características que indica dónde se detectó esa característica específica en la imagen. Jerarquía de características. A medida que la información pasa a través de múltiples capas convolucionales, la red aprende a detectar características de complejidad creciente. La primera capa detecta bordes y esquinas. La segunda capa ensambla esos bordes en formas simples, ojos, nariz, y las capas profundas combinan esas formas en objetos completos, caras, coches, animales. Muestreo, pooling. Entre capas convolucionales, a menudo se encuentra una capa de pooling. Su función es reducir el tamaño espacial del mapa de características, simplificando la representación y haciendo que la detección de características sea menos sensible a la ubicación exacta de esa característica en la imagen. Esto es crucial para que la red pueda reconocer un objeto, incluso si está ligeramente desplazado o girado. El éxito explosivo de las CNNs, ejemplificado en competiciones como ImageNet, una base de datos masiva de imágenes etiquetadas, es lo que impulsó el auge del Deep Learning a principios de la década de 2010. Gracias a esta arquitectura especializada, la IA puede ahora clasificar imágenes, segmentar objetos en tiempo real e incluso alimentar la visión en vehículos autónomos, a menudo con una precisión que supera la capacidad humana. Dejamos la última sección entendiendo que las redes neuronales convolucionales, CNNs, son los ojos de la IA, especializadas en detectar patrones espaciales en imágenes. Ahora, debemos abordar otro desafío fundamental que la inteligencia artificial tuvo que superar: la memoria. Piensen en una conversación humana.
No podemos entender una frase sin recordar las frases anteriores. De la misma manera, la IA no puede procesar el lenguaje, la música o cualquier dato secuencial sin la capacidad de recordar el contexto que acaba de procesar. Las redes neuronales tradicionales, como las que usamos para clasificar imágenes, no tenían memoria. Procesaban cada entrada de forma aislada. El dato impactante aquí es que la solución a este problema vino de la mano de la red neuronal recurrente RNN, una arquitectura diseñada específicamente para manejar la dimensión del tiempo. Redes neuronales recurrentes, RNNs. La memoria a corto plazo. Una red neuronal recurrente, RNN, es una red neuronal donde las conexiones entre sus neuronas forman un ciclo dirigido. Esto es lo que le otorga su capacidad de memoria. Imaginen un procesador que, después de calcular una salida, retroalimenta esa salida a sí mismo como una entrada adicional en el siguiente paso de la secuencia. Entrada. Secuencial. Cuando una RNN procesa una frase como «el gato bebe leche», la red procesa la palabra «el», luego «gato» y finalmente «bebe». Estado oculto, memoria. Después de procesar gato, la neurona no solo produce una salida, sino que también actualiza un estado oculto. Este estado oculto es esencialmente un vector de números que codifica la información relevante que la red ha visto hasta ese momento, es decir, que el sujeto es un gato. Bucle de retroalimentación. Cuando la red procesa la palabra bebe, el estado oculto del paso anterior, la memoria del gato, se combina con la nueva entrada, bebe. Este contexto es vital para que la red sepa que el siguiente elemento de la secuencia debe ser algo que un gato puede beber. Las RNNs fueron los caballos de batalla originales para tareas de procesamiento de lenguaje natural, PLN, como la traducción automática y la generación de texto simple. Eran la primera forma de IA que podía manejar la sintaxis y la semántica de frases, porque finalmente podían mantener el contexto en una conversación o un texto. Sin embargo, las RNNs pronto encontraron un problema frustrante, el problema del gradiente desvaneciente, Vanishing Gradient Problem. Piensen en el proceso de retropropagación que usamos para el entrenamiento. El error se propaga hacia atrás para ajustar los pesos. En una RNN, la secuencia puede ser muy larga, una frase de 50 palabras. Al propagar el error a través de tantos pasos en el tiempo, el gradiente, la señal de error, se hacía progresivamente más pequeño o se desvanecía antes de llegar a los pasos iniciales de la secuencia. Esto significaba que la RNN olvidaba rápidamente el contexto que había aprendido al principio de la frase. No podía mantener una memoria a largo plazo. LSTMs y GRUs, superando el olvido. Para superar la limitación del gradiente desvaneciente, los investigadores desarrollaron arquitecturas más sofisticadas. El dato impactante aquí es la invención de la memoria a largo plazo y corto plazo, LSTM, una variante de la RNN. Una unidad LSTM no es una neurona simple, sino un módulo inteligente que contiene estructuras internas llamadas puertas lógicas. La puerta de olvido, Forget Gate, decide qué información del estado oculto anterior, la memoria, es lo suficientemente irrelevante como para ser descartada. La puerta de entrada, Input Gate, decide qué nueva información del paso actual de la secuencia debe ser añadida al estado de la célula. La puerta de salida, Output Gate, determina cuál es la salida que debe producir la unidad y cuál de la memoria recién actualizada debe pasar al siguiente paso. Estas puertas son, en esencia, pequeños sistemas de retropropagación que permiten a la red decidir activamente qué recordar y qué olvidar en cada momento de la secuencia. Esto le permitió a las LSTMs mantener el contexto y las dependencias a lo largo de secuencias mucho más largas, resolviendo efectivamente el problema del gradiente desvaneciente. Las LSTMs fueron esenciales para el gran salto en la traducción automática y los sistemas de predicción de texto a mediados de la década de 2010. Otra arquitectura similar pero más simplificada es la unidad recurrente cerrada, GRU, que combina las funciones de las puertas en un modelo más eficiente. LSTMs y GRUs se convirtieron en la base de la IA secuencial, permitiendo el nacimiento de los asistentes de voz y los chatbots iniciales. La revolución del Transformer. Atención, el nuevo paradigma. Aunque las LSTMs resolvieron muchos problemas, todavía tenían una limitación fundamental.
el procesamiento serial. Solo podían procesar los datos palabra por palabra, una detrás de otra. Esto hacía que el entrenamiento fuera muy lento y limitaba la capacidad de la red para ver las relaciones a lo largo de frases muy largas. El dato más impactante en la historia reciente de la IA, el que ha catapultado el desarrollo de los sistemas que usamos hoy, es la invención de la arquitectura Transformer en 2017, presentada en un paper titulado Attention is All You Need. La idea revolucionaria fue eliminar la recursividad por completo y basar el procesamiento enteramente en un mecanismo llamado mecanismo de atención. El mecanismo de atención permite a la red evaluar simultáneamente todas las palabras de una frase y, para cada palabra que está procesando, determinar qué otras palabras de la frase son las más relevantes para comprenderla. Imaginemos la frase: la jirafa no cabía en la caja porque era demasiado grande. Para que un modelo de IA entienda a qué se refiere la palabra grande, debe prestar atención a la palabra jirafa. La jirafa es grande. Ahora, imaginemos la frase: la jirafa no cabía en la caja porque era demasiado pequeña. Aquí, para entender pequeña, la IA debe prestar atención a la palabra caja. La caja es pequeña. El mecanismo de atención calcula un peso de atención, una puntuación de relevancia, entre cada palabra y todas las demás palabras de la frase. Esto permite que el modelo asigne los recursos computacionales a las partes cruciales de la secuencia, sin importar cuán separadas estén en el texto. La arquitectura Transformer tiene dos grandes ventajas. Procesamiento paralelo. Al eliminar el procesamiento serial, todas las palabras pueden ser procesadas al mismo tiempo, lo que permite aprovechar al máximo la potencia de las GPUs, unidades de procesamiento gráfico. Esto redujo drásticamente el tiempo de entrenamiento de meses a semanas o días. Contexto ilimitado. El mecanismo de atención resolvió de manera inherente los problemas de memoria a largo plazo. Ahora, el modelo puede relacionar palabras al principio de un texto con palabras al final, sin que el contexto se desvanezca. El Transformer se convirtió en la base de todos los grandes modelos de lenguaje LLMs modernos, como GPT de OpenAI, BERT y muchos otros. Es el corazón de la IA generativa, que puede producir textos coherentes, código y conversaciones naturales. Del lenguaje a la visión. Vision Transformers. La arquitectura Transformer demostró ser tan poderosa que los investigadores se preguntaron: si puede revolucionar el lenguaje, ¿podría revolucionar la visión? Históricamente, la visión era el dominio de las CNNs. Sin embargo, en 2020, se introdujo el concepto de Vision Transformer, VT. La idea era simple pero radical: tratar una imagen como si fuera una secuencia de palabras. División en patches. La imagen se divide en pequeños fragmentos cuadrados llamados patches. Embeddings. Cada patch se convierte en un vector, un embedding, que es una representación numérica de ese fragmento de la imagen. Procesamiento por atención. Esta secuencia de patches, embeddings, se alimenta al modelo Transformer, que utiliza el mecanismo de atención para determinar qué patches de la imagen son más relevantes para la clasificación final. Por ejemplo, dónde está el ojo o la rueda de un coche. El dato final de esta sección es que los Vision Transformers han demostrado ser tan o más eficaces que las CNNs en muchas tareas de visión por computadora, especialmente cuando se entrenan con conjuntos de datos masivos. Esto prueba que la arquitectura de atención es un paradigma unificado para el aprendizaje profundo, capaz de procesar cualquier forma de datos, ya sea lenguaje, imagen o sonido. Retomamos nuestro viaje por la inteligencia artificial, dejando atrás la arquitectura Transformer, esa genialidad que resolvió el problema de la memoria y el contexto en el procesamiento de datos secuenciales. Esta innovación, ese mecanismo de atención, no solo mejoró las redes neuronales, marcó el inicio de la era de la escala, el momento en que las máquinas se hicieron gigantes, el auge de los grandes modelos de lenguaje LLMs, la adopción de la arquitectura Transformer, con su capacidad de entrenamiento paralelo masivo, permitió a los investigadores construir modelos con una cantidad de parámetros nunca antes vista. Los parámetros, como ya hemos explicado, son esos pesos que la red ajusta durante el entrenamiento, la esencia misma del conocimiento codificado. Mientras que los modelos de la década de 2010 operaban con cientos de millones de parámetros, los grandes modelos de lenguaje, LMs, de la actualidad, como el conocido GPT-4, cuentan con cientos de miles de millones, e incluso se rumorea que superan el billón de parámetros.
Esta inmensa escala no es solo un incremento cuantitativo, produce un salto cualitativo en la capacidad de la IA. El dato impactante de esta nueva era es el fenómeno de las habilidades emergentes, emergent abilities. Nadie, ni siquiera los ingenieros que entrenaron estos modelos, esperaba que una IA entrenada con la simple tarea de predecir la siguiente palabra en una secuencia de texto, su tarea de preentrenamiento fundamental, de repente desarrollara capacidades complejas que no fueron programadas explícitamente. Es como si una máquina de sumar aprendiera, de la noche a la mañana, a componer poesía. Al cruzar un umbral crítico de escala, la cantidad de parámetros y la cantidad de datos, los LLMs emergieron con la capacidad de razonar, seguir instrucciones complejas de varios pasos, traducir idiomas que no habían visto en el entrenamiento principal e incluso resolver problemas matemáticos de nivel avanzado. La ciencia de la IA no está segura de por qué ocurre este fenómeno, pero la implicación es monumental. La complejidad y la capacidad no son lineales, aparecen de forma abrupta con el tamaño. El entrenamiento de estos colosos de la información se divide en dos fases críticas que nos transforman una simple máquina de completar la frase en un asistente conversacional útil y coherente. Preentrenamiento. El banquete de datos. La primera fase es el preentrenamiento. Aquí es donde el modelo se alimenta de una biblioteca de datos tan vasta que abarca la inmensidad del conocimiento humano disponible en formato digital. Hablamos de todo el contenido de la web pública, libros digitalizados, artículos académicos, foros de debate y código fuente. Este dataset masivo, a menudo con billones de palabras, expone al modelo a la sintaxis, la semántica, los hechos históricos, las leyes de la física y las estructuras del razonamiento humano. El objetivo del preentrenamiento, como dijimos, es engañosamente simple: predecir el token siguiente. Un token es la unidad de texto que el modelo procesa, que puede ser una palabra, una sílaba o incluso un fragmento de puntuación. Para una parte del entrenamiento, el modelo trabaja de forma autorregresiva, al estilo GPT, Generative Pre-trained Transformer. Mira las palabras que ya ha generado, el contexto a su izquierda, y predice cuál debe ser la próxima palabra para que la frase tenga sentido. Es una predicción unidireccional que es excelente para generar texto fluido y coherente, línea por línea, como si estuviera leyendo de un teleprompter. Sin embargo, otros modelos, como los de la familia BERT, Bidirectional Encoder Representations from Transformers, utilizan un enfoque de autocodificación con tokens enmascarados. Imaginen una frase en la que se ha tapado una palabra. El modelo debe mirar el contexto antes de la palabra tapada y el contexto después de ella, la información bidireccional, para adivinar qué palabra falta. Este tipo de entrenamiento es fenomenal para el entendimiento profundo del lenguaje, ya que obliga al modelo a comprender las relaciones mutuas entre palabras en una frase, más allá de la simple secuencia. Al final de esta fase, el LLM ha absorbido una cantidad enciclopédica de información, pero aún no sabe cómo ser útil para un humano. Solo sabe cómo completar cualquier patrón de texto que se le presente. Afinamiento, fine-tuning, de lector a estudiante. La siguiente fase es el afinamiento o fine-tuning, y es crucial para alinear el comportamiento del modelo con las expectativas humanas. Si el preentrenamiento le enseñó todo lo que hay que saber, el afinamiento le enseña a usar ese conocimiento de una manera específica. Aquí, el modelo es reentrenado con un conjunto de datos mucho más pequeño, pero de calidad exquisita, que consiste en pares de instrucciones y respuestas ideales. Por ejemplo, en lugar de solo ver texto aleatorio, ahora ve: instrucción: escribe un poema sobre el sol, seguido de una respuesta, poema bien estructurado. O, instrucción: ¿cuál es la capital de Francia? Seguida de respuesta, París. Este entrenamiento supervisado, a menudo llamado Instruction Tuning, cumple un propósito doble: aprender a seguir instrucciones. La IA aprende a interpretar la intención del usuario y a producir una respuesta que satisfaga directamente esa petición, en lugar de simplemente continuar el texto de la instrucción. Esto es lo que convierte un modelo GPT en un chatbot. Formateo de la respuesta. La IA aprende a dar respuestas concisas, bien formateadas y a no ser excesivamente verboso o repetitivo. Aprende el estilo de un asistente servicial. Gracias a esta fase, el modelo comienza a mostrar coherencia conversacional y una gran capacidad para la generalización. Si se le entrena con suficientes ejemplos de resúmenes,
Puede resumir cualquier texto que vea, incluso si nunca ha visto ese texto antes, porque ha aprendido la estructura del resumen, RLHF, la ética y la utilidad codificadas. A pesar del afinamiento, un LLM aún puede tener problemas. Puede ser inexacto, inventar hechos con confianza, un fenómeno conocido como alucinación, o incluso generar contenido tóxico o peligroso. Para solucionar esto, la IA moderna ha introducido un paso final y revolucionario que cierra el círculo: el aprendizaje por refuerzo a partir de la retroalimentación humana, RLHF. Este es el paso que alinea la IA con los valores y preferencias humanas. El dato impactante aquí es que el RLHF utiliza otra IA, un modelo de recompensa, para enseñarle al LLM a ser bueno. Es una IA que juzga a otra IA. El proceso se desarrolla en 3 etapas. Recolección de preferencias. Se le presenta al LLM una pregunta, un prompt, y se le pide que genere varias respuestas distintas. Luego, un grupo de evaluadores humanos, etiquetadores, lee esas respuestas y las clasifica por orden de preferencia, basándose en criterios como utilidad, honestidad y seguridad. Entrenamiento del modelo de recompensa. Este es el paso ingenioso. Los datos de clasificación humana, la preferencia, se utilizan para entrenar un modelo de recompensa, RM. Este RM es una red neuronal más pequeña, cuyo único trabajo es predecir qué tan alta puntuación recibiría una respuesta específica de un humano. Es un juez artificial que ha internalizado el estándar de calidad humano. Afinamiento por refuerzo. Finalmente se utiliza el aprendizaje por refuerzo, el mismo concepto de premio y castigo que vimos en los juegos de Go, para entrenar al LLM original. El LLM genera respuestas, y el modelo de recompensa actúa como el entorno, asignando una puntuación de recompensa a cada respuesta. El LLM ajusta sus parámetros no para predecir la siguiente palabra, sino para maximizar la puntuación de recompensa que le da el RM. En esencia, aprende a generar respuestas que el RM, que está modelado según las preferencias humanas, considerará como las mejores. El RLHF es lo que le da a la IA su personalidad. La hace más conversacional, reduce drásticamente las alucinaciones y le enseña los límites éticos, como negarse a escribir código malicioso o dar consejos peligrosos. Es el puente entre el poder bruto del cálculo y la sutileza de la interacción social humana. IA. Generativa de imágenes. El mundo de la creatividad sintética. Hasta ahora, nos hemos centrado en el lenguaje, pero la revolución de la IA generativa es mucho más amplia y ha invadido el territorio tradicionalmente reservado a los humanos, el arte y la creación de imágenes. La IA generativa se refiere a cualquier sistema de deep learning capaz de producir contenido completamente nuevo, texto, imágenes, música, vídeo, que sea indistinguible de la creación humana. Dejamos los transformers del lenguaje por un momento para explorar otras arquitecturas que hacen posible esta síntesis creativa. Una de las ideas más ingeniosas y perturbadoras es la red generativa antagónica o Generative Adversarial Network, GAN. El dato impactante aquí es la forma en que las GANs son entrenadas, mediante una competencia o un juego de suma cero entre 2 redes neuronales separadas. Imaginen que tienen un falsificador, el generador, y un detective, el discriminador. El generador, G, recibe como entrada un vector de ruido aleatorio, una serie de números sin sentido, y tiene la tarea de transformarlo en una imagen que parezca real. Por ejemplo, una fotografía de un rostro humano. Al principio, sus imágenes son solo ruido pixelado, muy pobres. El discriminador, D, recibe 2 tipos de imágenes: imágenes reales, sacadas del dataset de entrenamiento, e imágenes falsas, las producidas por el generador. Su tarea es simple: determinar con la mayor precisión posible si la imagen que está viendo es real o falsa. Estas 2 redes se entrenan simultáneamente, en un pulso constante. El generador mejora para engañar al discriminador, forzándolo a crear imágenes cada vez más realistas. El discriminador mejora para no ser engañado, obligando al generador a prestar atención a detalles cada vez más sutiles que delatan la falsificación. Este proceso de antagonismo mutuo, donde el progreso de uno alimenta el progreso del otro, impulsa a la GAN a crear imágenes de una calidad y un fotorrealismo asombrosos. Las GANs fueron las primeras arquitecturas responsables de los deepfakes,
Esos videos sintéticos ultrarrealistas que pueden poner el rostro de una persona en el cuerpo de otra, un avance que subraya la doble naturaleza de la IA como herramienta creativa y potencial amenaza ética. La competencia implacable de las GANs llevó la síntesis de imágenes a un nivel de sofisticación que revolucionó la edición de video, la creación de personajes en videojuegos y, por supuesto, la manipulación de información. Modelos de difusión, el arte de la restauración de ruido. Si las GANs crearon imágenes mediante una competencia entre un generador y un detective, los modelos de difusión adoptan un enfoque completamente diferente, más cercano a la física termodinámica y la restauración. El dato impactante aquí es que estos modelos aprenden a crear imágenes a partir de la nada, aprendiendo primero a destruir una imagen de forma sistemática y luego invirtiendo ese proceso. Piensen en el concepto de difusión en la física. Es la propagación de partículas de una zona de alta concentración a una zona de baja concentración. En el contexto de la IA, el proceso se divide en dos fases. La fase de ruido, forward diffusion. En esta fase, el modelo toma una imagen nítida, por ejemplo la foto de un perro, y la estropea lentamente paso a paso añadiéndole una pequeña cantidad de ruido aleatorio, Gaussian noise, en cada etapa. Después de cientos o miles de pasos, la imagen original ha desaparecido por completo, convirtiéndose en puro ruido blanco, indistinguible. El modelo está aprendiendo precisamente cómo el ruido destruye la información. La fase de generación, reverse diffusion. Esta es la fase de entrenamiento crucial. El modelo aprende a hacer lo contrario, tomar la imagen que es puro ruido y paso a paso, revertir el ruido quitando la cantidad exacta de ruido que se añadió en el paso anterior. Es un proceso de restauración gradual. El modelo aprende a predecir en cada paso el ruido que debe restarse para acercar la imagen a su estado original, limpio. La magia de los modelos de difusión como Stable Diffusion o DAL-E reside en que una vez entrenados, se puede comenzar el proceso de generación con ruido aleatorio y al guiar al modelo a través de la fase de Reverse Diffusion con una instrucción de texto, prompt, el modelo puede limpiar el ruido y transformarlo en la imagen deseada. Es un proceso lento, a veces requiere miles de pasos de eliminación de ruido, pero el resultado es una imagen de una calidad, detalle y fidelidad al prompt que supera consistentemente a las GANs. Lo que hace que estos modelos sean verdaderamente generativos es la integración de la arquitectura Transformer dentro del proceso de difusión, a través de algo llamado condicionamiento por texto. Cuando un usuario escribe un prompt, un perro con sombrero de astronauta, el texto es codificado por un transformer de lenguaje similar a BERT o GPT en un embedding o vector. Este vector de texto se inyecta en el modelo de difusión en cada paso de la eliminación de ruido. Este condicionamiento asegura que, a medida que el modelo limpia el ruido, el resultado final se ajuste al concepto codificado en el prompt. Ética y sesgos en la IA. El espejo de la humanidad, dejando la técnica pura, debemos abordar la parte más compleja y urgente de la IA, su impacto social y ético. El dato impactante aquí es que la IA es un espejo, no un juez. Refleja los sesgos, prejuicios o inclinaciones sistemáticas que existen en los datos con los que fue entrenada. Un sesgo algorítmico ocurre cuando un sistema de IA produce resultados que son sistemáticamente injustos o discriminatorios hacia ciertos grupos de personas. Las principales fuentes de sesgo son sesgo de datos históricos. Si un modelo se entrena con datos históricos donde, por ejemplo, los puestos de alto nivel en una industria solo son ocupados por hombres, el modelo de IA aprenderá a asociar la gerencia o la ingeniería con el género masculino y será más probable que discrimine a las mujeres en un proceso de selección. El modelo no es malicioso, simplemente está reflejando y amplificando las desigualdades históricas. Sesgo de representación. Si un dataset de entrenamiento de reconocimiento facial tiene predominantemente imágenes de personas de piel clara, el modelo tendrá un rendimiento significativamente peor, mayor tasa de error, cuando intente identificar a personas con piel oscura. La falta de representación diversa en los datos se traduce en una menor precisión para los grupos subrepresentados. Sesgo de muestreo. Ocurre cuando los datos se recopilan de forma inadecuada. Por ejemplo, si un sistema de detección de peatones en vehículos autónomos solo se entrena con datos recopilados durante el día y en climas soleados,
tendrá un rendimiento peligroso en la niebla o la lluvia. La mitigación de estos sesgos es uno de los mayores desafíos éticos en la ciencia de la computación. Los investigadores han desarrollado técnicas de desesgo, de biasing, para intentar corregir el problema. Aumento de datos. Buscar activamente datos subrepresentados para nivelar el campo de juego. Alineación con valores. Usar técnicas como RLHF, aprendizaje por refuerzo, a partir de la retroalimentación humana, para penalizar las respuestas que muestren prejuicios y recompensar la neutralidad y la equidad. Auditoría y explicabilidad. Desarrollar herramientas que permitan a los humanos examinar por qué la IA tomó una decisión, lo que se conoce como IA explicable, XAI. IA explicable, XAI. Abriendo la caja negra, el concepto de IA explicable, XAI, es crucial para la adopción de la IA en sectores sensibles como la medicina, las finanzas o la justicia penal. El dato impactante aquí es que los modelos de Deep Learning más potentes son, por naturaleza, cajas negras. Una caja negra es un sistema cuya operación interna es opaca. Sabemos qué entra, datos, y sabemos qué sale, predicción. Pero el proceso por el cual se llega a esa decisión, la ruta a través de miles de millones de parámetros, es invisible, incluso para sus creadores. En un diagnóstico médico, por ejemplo, no es suficiente que la IA diga «hay un tumor». Un médico necesita saber por qué la IA cree que hay un tumor. EJ. El modelo está prestando atención a esta textura específica y a esta forma en la esquina de la imagen. La XAI busca resolver este problema creando métodos para arrojar luz sobre las decisiones del modelo. Entre las técnicas más comunes se encuentran mapas de atención-activación. En las CNNs, estos mapas visualizan qué partes de la imagen fueron las más importantes para la decisión final del modelo. Si un modelo clasifica una imagen de un perro, el mapa de atención debería iluminar el hocico y los ojos, no el fondo. Interpretación. Post hoc, Shap, Lime. Estos métodos intentan explicar la predicción de una IA después de que se ha hecho, mostrando cómo diferentes características de la entrada contribuyeron positiva o negativamente al resultado. Por ejemplo, si una IA niega un préstamo, Shap puede decir que el factor más negativo fue la antigüedad laboral. El avance de la XAI es un requisito legal y ético. En entornos de alto riesgo, los humanos no pueden ceder la responsabilidad a un algoritmo opaco. La capacidad de auditar y comprender la lógica de una máquina es fundamental para mantener la supervisión humana y mitigar los riesgos de sesgo o error. La singularidad tecnológica. ¿El fin de la historia? Finalmente, abordemos una de las ideas más especulativas y dramáticas asociadas a la IA, la singularidad tecnológica. La singularidad es un punto teórico en el futuro donde el desarrollo tecnológico se acelerará más allá de nuestra capacidad de comprenderlo o predecirlo, impulsado por la creación de una inteligencia superior a la humana. El dato impactante es la definición del concepto clave, la inteligencia artificial general, AGI. La inteligencia artificial general, AGI, es una IA que posee la capacidad de aprender, comprender y aplicar su inteligencia para resolver cualquier problema que un ser humano pueda. La IA que usamos hoy, LM-GANs, es inteligencia artificial estrecha, ANI, que es sobresaliente en tareas específicas, jugar Go, clasificar imágenes, escribir un texto, pero inútil fuera de ese dominio. La AGI, en contraste, tendría conciencia, versatilidad y, crucialmente, la capacidad de mejorarse a sí misma. Aquí está el bucle de retroalimentación que define la singularidad. Una AGI es creada con una inteligencia de nivel humano. Dado que puede razonar y programar, inmediatamente se dedica a mejorar su propio código y arquitectura. Esta automejora recursiva permite que la AGI se vuelva exponencialmente más inteligente en un periodo de tiempo muy corto, pasando de AGI a superinteligencia en cuestión de horas o días. Una vez que la inteligencia de la máquina supera drásticamente la capacidad humana, sus acciones y motivos se vuelven incomprensibles para nosotros, marcando la singularidad. Si bien la singularidad sigue siendo un tema de ciencia ficción y filosofía, la búsqueda de la AGI es la meta final de muchos laboratorios de investigación. El debate no es si ocurrirá, sino cuándo y cómo podemos asegurar que esa superinteligencia, si llega,
esté alineada con los valores de supervivencia y bienestar de la humanidad. Es una carrera contra el tiempo para resolver los problemas de la ética y la alineación antes de que la máquina adquiera una inteligencia superior y potencialmente incontrolable. Neurociencia e IA. El bucle de retroalimentación. La inteligencia artificial nació inspirada en el cerebro humano, y la relación entre la neurociencia y la IA sigue siendo un bucle de retroalimentación constante. El dato impactante es que los avances en el deep learning no solo nos permiten crear máquinas más inteligentes, sino que también están sirviendo como poderosos modelos teóricos para entender cómo funciona la inteligencia biológica. Es una ciencia simbiótica. Por ejemplo, las redes neuronales convolucionales, CNNs, que son expertas en visión por computadora, fueron diseñadas basándose en el conocimiento de la corteza visual de los mamíferos, la parte del cerebro que procesa la visión. Los neurocientíficos descubrieron que las neuronas en la corteza visual están organizadas jerárquicamente. Las primeras capas responden a características simples, bordes, líneas, y las capas posteriores combinan esas características en objetos complejos, caras, formas. Esta estructura de capas profundas se replicó intencionalmente en las CNNs. Pero aquí es donde el bucle se cierra. El éxito de las CNNs en la clasificación de imágenes es tan rotundo que los neurocientíficos ahora utilizan estas redes artificiales como modelos computacionales para predecir cómo respondería una neurona biológica ante una determinada imagen. Al estudiar las activaciones internas de la CNN, pueden generar y probar hipótesis sobre el procesamiento de la información en el cerebro que serían imposibles de aislar in vivo. La arquitectura del Deep Learning se ha convertido en una herramienta de simulación biológica. Otro ejemplo clave es el mecanismo de atención de los Transformers. La neurociencia ha identificado que el cerebro humano no procesa toda la información sensorial por igual, sino que utiliza un mecanismo de atención selectiva, concentrando los recursos cognitivos en la información más relevante para la tarea actual. El mecanismo de atención artificial, que calcula la relevancia de los tokens en un texto, es visto por los neurocientíficos como una formalización matemática de cómo el cerebro maneja la memoria de trabajo y el foco cognitivo, proporcionando un marco para el estudio de los trastornos de atención. El desafío del sentido común. A pesar de los avances monumentales, la IA moderna, incluso los LLMs más potentes, sigue fallando en algo que para un niño de 5 años es trivial: el sentido común. El dato impactante es que la falta de sentido común es la razón principal de las alucinaciones y los errores de razonamiento de los sistemas actuales. El sentido común se define como el conocimiento implícito y experiencial sobre cómo funciona el mundo físico y social. O sea, si empujo un vaso fuera de la mesa, caerá, o un coche no puede pasar a través de una pared. La IA se ha entrenado en billones de palabras, pero la mayor parte de ese conocimiento es lingüístico y factual, no experiencial. Los LLMs son excelentes en la sintaxis, cómo construir frases, y en la semántica, el significado de las palabras, pero a menudo carecen de comprensión física y causal. Si se le pregunta a un LLM, ¿qué pesa más, 1 kilogramo de plumas o 1 kilogramo de ladrillos?, el modelo puede titubear o incluso dar una respuesta incorrecta, a pesar de haber absorbido millones de textos sobre física. Esto se debe a que la respuesta requiere una simulación mental del mundo físico, algo que el entrenamiento puramente basado en texto no puede proporcionar. Para superar esta limitación, los investigadores de la AGI están explorando dos enfoques: integración de la percepción, conectar la IA de lenguaje con la IA de visión y la IA de robótica, permitir que el modelo de lenguaje perciba el mundo a través de cámaras y manipule objetos en entornos simulados o físicos. Esto le proporciona una experiencia de causalidad que el texto por sí solo no puede dar. Entrenamiento, basado en escenarios. Crear entornos de entrenamiento donde la IA sea recompensada no solo por la corrección lingüística, sino por la coherencia física y el razonamiento intuitivo. Por ejemplo, entrenarla en entornos de videojuegos o simulaciones donde las reglas de la física son estrictas. La robótica y la cognición encarnada. La robótica es el puente esencial que conecta la inteligencia artificial con el mundo físico. La IA más sofisticada es inútil si no puede interactuar, percibir y manipular nuestro entorno tridimensional. Esto nos lleva al concepto de cognición encarnada, embodied cognition.
El dato impactante de la robótica es que un cuerpo, la plataforma robótica, no es solo un vehículo para el cerebro de la IA, es una parte integral de la inteligencia misma. La cognición encarnada postula que muchos aspectos de la inteligencia surgen de la interacción física de la gente con su entorno, más que del razonamiento abstracto interno. Piensen en el acto de caminar. No es solo un cálculo matemático, es un equilibrio constante que se ajusta a las fuerzas de la gravedad y la fricción. La retroalimentación sensorial que el robot recibe de sus sensores, táctiles, de presión, visuales, le enseña sobre las leyes de la física de una manera que ningún dataset de texto podría hacerlo. Los avances en robótica suave, soft robotics, están siendo cruciales. Históricamente, los robots eran rígidos y metálicos, pero los robots suaves, hechos de materiales flexibles y elásticos, son más seguros para interactuar con humanos y se acercan más a la flexibilidad y adaptabilidad de los organismos biológicos. La IA que controla un robot suave aprende sobre fuerza, deformación y manipulación de una manera mucho más matizada, sentando las bases para robots de servicio, asistencia médica y exploración que pueden operar en entornos caóticos e impredecibles. El desafío principal en la robótica de IA es lo que se conoce como el problema de la generalización. Un robot puede ser entrenado para realizar una tarea específica, ejemplo, tomar un vaso de una mesa de laboratorio, con una precisión increíble. Pero si se cambia el color del vaso, la iluminación, o si el robot tiene que tomar un objeto ligeramente diferente, a menudo falla estrepitosamente. La inteligencia humana generaliza con facilidad. La IA robótica aún lucha por transferir el conocimiento de una tarea a otra. Una limitación que los investigadores están abordando fusionando los LLMs para el razonamiento de alto nivel con el aprendizaje por refuerzo para el control motor fino, la neuroingeniería y las interfaces cerebro-máquina, BCI. Finalmente, llevamos la relación entre la máquina y la biología a su máxima expresión con las interfaces cerebro-máquina, BCI. El dato impactante es que las BCI son sistemas que permiten la comunicación directa entre el cerebro humano y un dispositivo externo, como un ordenador o un brazo robótico. Las BCI se dividen en dos categorías principales. Invasivas. Requieren la implantación quirúrgica de electrodos directamente en la corteza cerebral, como los sistemas desarrollados por empresas como Neuralink. Estas BCI ofrecen un ancho de banda de datos mucho mayor, ya que pueden registrar las señales eléctricas de neuronas individuales con una fidelidad superior. El objetivo inicial es restaurar la función motora en pacientes paralizados, permitiéndoles controlar cursores de computadora o extremidades robóticas simplemente pensando en el movimiento. No invasivas. Utilizan sensores externos como electroencefalografía, EEG, colocados en el cuero cabelludo. Si bien son más seguras y fáciles de usar, ofrecen un ancho de banda mucho menor, ya que registran la actividad eléctrica de grandes grupos de neuronas. Sus aplicaciones se centran en el gaming, el control de drones o la monitorización del estado cognitivo. El papel de la IA en las BCI es crucial. La IA actúa como el decodificador. El cerebro genera señales eléctricas ruidosas y complejas. La IA, a menudo redes neuronales profundas, es la que se encarga de aprender a mapear esos patrones neuronales caóticos en comandos claros y funcionales, mover el brazo hacia la izquierda, escribir la letra A. La BCI representa la fusión definitiva entre la inteligencia biológica y la artificial. Inicialmente una herramienta médica, su potencial final es la amplificación cognitiva, la idea de que los humanos podrían aumentar su capacidad de procesamiento y memoria conectándose directamente a la potencia de cálculo de una IA, un concepto que nos obliga a confrontar el futuro evolutivo de nuestra propia especie. Aprendizaje autosupervisado, la evolución de la autonomía. Anteriormente, distinguimos entre el aprendizaje supervisado, con etiquetas, y el aprendizaje no supervisado, sin etiquetas, buscando clustering. Sin embargo, el Deep Learning moderno ha dado un salto cualitativo con una técnica que se sitúa justo en el medio, el aprendizaje autosupervisado, Self-Supervised Learning o SSL. El dato impactante de esta técnica es que el SSL le permite a la IA crear sus propias etiquetas a partir de datos no etiquetados, generando una tarea de pretexto o pretext task que no requiere ninguna intervención humana. Es la forma más eficiente y poderosa de que una IA se entrene masivamente sin el costo y el tiempo de la recolección de datos etiquetados.
El principio es sencillo pero ingenioso. El modelo recibe un dato, por ejemplo, una imagen, un audio o un texto, y se le pide que resuelva un problema simple relacionado con ese dato, pero la respuesta a ese problema ya está implícita en la estructura del dato. Veamos un ejemplo de SSL en visión por computadora, donde se busca que el modelo aprenda a extraer características útiles de una imagen. Tarea de rotación. Se toma una imagen y se rota aleatoriamente 0, 90, 180, 270. La tarea de la red es predecir cuánto se ha rotado la imagen. El modelo aprende a reconocer la orientación de un objeto para resolver esta tarea de pretexto. La etiqueta es el grado de rotación que el sistema aplicó. Tarea de parche. Se toma una imagen, se divide en 9 parches desordenados y el modelo debe reconstruir la imagen original ordenando los parches. Para tener éxito, el modelo se ve obligado a aprender la relación espacial y el contexto visual entre las partes de la imagen. El resultado de este entrenamiento es que el modelo desarrolla una representación de datos excepcionalmente rica. Aunque la tarea de pretexto, predecir la rotación, no es útil por sí misma, el modelo aprende características visuales profundas, como la textura, la forma y el contexto, que son transferibles a tareas de la vida real. Una vez preentrenado con SSL, el modelo se puede afinar con un conjunto de datos etiquetado mucho más pequeño para tareas reales como la clasificación de tumores o la detección de objetos, superando en muchos casos a los modelos entrenados solo con el aprendizaje supervisado tradicional. El éxito de los grandes modelos de lenguaje, LMs, que hemos discutido, es un testimonio del aprendizaje autosupervisado. La tarea de predecir la siguiente palabra en un texto, la base de los modelos GPT, es, en sí misma, una tarea de pretexto autosupervisada. No se necesita etiquetar el texto. La etiqueta es simplemente la siguiente palabra en la secuencia. Este simple pero escalable mecanismo permitió a los LLMs absorber toda la web, desencadenando la era de la IA generativa. IA generativa de audio, sintetizando la voz y la música. Si la IA puede generar texto coherente e imágenes fotorrealistas, el siguiente paso lógico es la generación de sonido. La IA generativa de audio abarca 2 campos principales: la síntesis de voz y la creación de música. El dato impactante en este campo es la capacidad de clonación de voz. Los modelos de IA modernos no solo pueden producir voz que suena humana, sino que pueden tomar unos pocos segundos de audio de la voz de una persona y sintetizar una voz idéntica diciendo cualquier cosa. La síntesis de voz se basa en 2 componentes cruciales. El modelo acústico. Este componente toma una secuencia de texto y la convierte en un espectrograma, que es una representación visual de las frecuencias del sonido a lo largo del tiempo, similar a un pentagrama musical, pero para el habla. Este modelo aprende el tono, el ritmo y la cadencia del lenguaje hablado. El vocoder, codificador de voz. Este componente toma el espectrograma, la representación visual, y lo transforma de nuevo en una onda de sonido audible. Los vocoders basados en Deep Learning, como WaveNet, fueron pioneros al generar voz que era indistinguible de la humana, superando a los sintetizadores de voz robóticos de las décadas anteriores. La clonación de voz va un paso más allá al incorporar una codificación de locutor o speaker embedding. Se entrena a una parte del modelo para extraer un vector de características de la voz de una persona, su timbre, su acento, su cadencia vocal única. Este vector se inyecta en el proceso de síntesis, asegurando que el modelo acústico module el espectrograma con las características tonales del locutor deseado. Las implicaciones éticas son enormes, desde la creación de deepfakes de audio para fraudes hasta la personalización de asistentes de voz. En el ámbito de la música, los modelos generativos también han avanzado espectacularmente. Modelos como Google's Magenta o OpenAI's Jukebox no solo pueden generar melodías simples, sino que pueden componer piezas musicales complejas en una variedad de estilos: clásico, jazz, rock, completas con instrumentación y estructura armónica. El dato fascinante aquí es que la IA utiliza un enfoque similar al del lenguaje, tratando las notas musicales y los ritmos como una secuencia de tokens. Un modelo Transformer puede ser entrenado con un dataset masivo de archivos MIDI y música digital, aprendiendo las reglas de la armonía, la progresión de acordes y el estilo rítmico. El modelo predice, en esencia, la siguiente nota en la secuencia musical, creando una pieza coherente y estéticamente agradable.
La dificultad radica en que la música tiene una estructura jerárquica más compleja que el lenguaje, con patrones que se repiten en niveles muy altos, la estructura de un verso y un coro, pero la IA está demostrando una creciente capacidad para entender y replicar esta arquitectura musical. La infraestructura de la IA, el poder del cómputo. Nada de lo que hemos discutido, ni los LLMs, ni los modelos de difusión, ni las sofisticadas arquitecturas de audio, sería posible sin una infraestructura de hardware masiva y especializada. La IA no es solo software, es poder de cómputo. El dato impactante es que la unidad que impulsó la revolución del Deep Learning no fue la tradicional CPU, unidad central de procesamiento, sino la GPU, unidad de procesamiento gráfico. Originalmente diseñadas para renderizar gráficos de videojuegos, las GPUs están optimizadas para el procesamiento paralelo. Piensen en esto. Una CPU tiene pocos núcleos de procesamiento, pero son muy rápidos y realizan tareas complejas de forma secuencial. Una GPU tiene miles de núcleos más pequeños y menos potentes, pero todos pueden realizar simultáneamente cálculos simples. El entrenamiento de una red neuronal profunda requiere la multiplicación de matrices masivas, es decir, la aplicación simultánea de un mismo cálculo a miles de millones de pesos y tokens. Esta tarea es inherentemente paralelizable, lo que hace que la GPU sea la herramienta perfecta. Entrenar un LLM en una CPU tardaría siglos. En un clúster de miles de GPUs tarda semanas o meses. La escala de cómputo se ha convertido en el factor determinante del rendimiento de la IA. El entrenamiento de los modelos de vanguardia consume cantidades de energía y recursos financieros que solo pueden manejar las grandes corporaciones tecnológicas y los gobiernos. La cantidad de cálculo utilizada para entrenar los LLMs más grandes está creciendo exponencialmente, un dato que preocupa a los científicos y a los ecologistas, ya que cada año la necesidad de gigaflops, 1.000 millones de operaciones de punto flotante por segundo, se duplica. Esta carrera del teraflop subraya que la IA es una disciplina intensiva en capital y recursos. El desafío de la energía y la eficiencia. La sed insaciable de energía social de energía de la IA ha impulsado la investigación en eficiencia y nuevas arquitecturas de hardware. El dato impactante aquí es la invención de los chips de IA especializados y la computación neuromórfica. Los chips de IA especializados, como las TPUs, unidades de procesamiento tensorial de Google, o los NPUs, unidades de procesamiento neuronal, son chips de silicio diseñados desde cero para ejecutar las operaciones matemáticas que son el núcleo de las redes neuronales, Tensor Operations. Son aún más eficientes que las GPUs para el entrenamiento, y especialmente para la inferencia, el uso del modelo entrenado. La inferencia, es decir, el acto de que un modelo ya entrenado genere una respuesta, como cuando un chatbot contesta una pregunta, es la parte que ocurre miles de millones de veces al día en nuestros dispositivos y centros de datos. Optimizar la inferencia con chips especializados es crucial para reducir el consumo de energía a nivel global. Finalmente, la computación neuromórfica es el concepto más futurista. El objetivo es construir hardware que imite la estructura y la función del cerebro biológico de forma nativa. Las neuronas y las sinapsis biológicas consumen una cantidad de energía ridículamente pequeña en comparación con sus contrapartes artificiales en las GPUs. La computación neuromórfica busca crear chips con neuronas de spiking, que se comunican mediante pulsos asíncronos de energía, como las biológicas, y memory stories, dispositivos que recuerdan la cantidad de corriente que ha pasado a través de ellos, actuando como sinapsis variables. Un chip neuromórfico podría realizar tareas complejas de IA consumiendo solo una fracción de la energía de un sistema tradicional. Es un campo incipiente, pero representa el futuro de una IA verdaderamente sostenible y ubicua. Aprendizaje con pocos datos. Cuando la información es escasa, gran parte de la revolución de la IA se basa en la disponibilidad de cantidades masivas de datos, el Big Data. Sin embargo, en muchos dominios cruciales, los datos son inherentemente escasos, caros de obtener o difíciles de etiquetar. Piensen en enfermedades raras, exploraciones espaciales o fallos catastróficos de ingeniería. Solo existen unos pocos ejemplos. Este es el campo de la IA con baja información o Low Data AI. El dato impactante aquí es la necesidad de que la IA aprenda a generalizar a partir de un puñado de ejemplos.
algo que el cerebro humano hace de forma natural. Las dos técnicas principales para superar la escasez de datos son el aprendizaje por transferencia y el aprendizaje metasupervisado, Few-Shot Learning. El aprendizaje por transferencia es la técnica más usada y se basa en la idea de que el conocimiento adquirido al resolver un problema grande puede ser transferido a un problema pequeño. Imaginen que quieren entrenar una IA para identificar una subespecie rara de orquídea, tarea con pocos datos. Sería ineficiente comenzar desde cero. Entrenamiento preliminar. Fuente. Primero, se entrena un modelo preentrenado, como una CNN grande, con un dataset gigantesco de millones de imágenes generales, imágenes de animales, paisajes, personas. En esta fase, el modelo aprende características visuales de bajo nivel, bordes, texturas, colores y de alto nivel, formas, patrones de luz. El modelo aprende a ver. Afinamiento. Destino. Se toman las capas inferiores del modelo preentrenado, las que aprendieron a ver texturas, y se congelan sus pesos. Luego, solo se reentrenan las últimas capas del modelo, las que toman la decisión final, con el pequeño dataset de las orquídeas raras. El modelo ya no tiene que aprender a ver desde cero, simplemente está reutilizando el sistema visual aprendido. Esto permite que el modelo se ajuste a la nueva tarea con muy pocos ejemplos, demostrando cómo la eficiencia del conocimiento es más importante que la mera cantidad de datos. El aprendizaje metasupervisado, Few-Shot Learning, va un paso más allá. En lugar de aprender a resolver un problema, el modelo aprende a resolver problemas con pocos datos. Se entrena con miles de tareas diferentes, cada una con un número minúsculo de ejemplos. Es como enseñarle a un niño a reconocer un nuevo animal mostrándole solo 3 fotos. El modelo desarrolla una estrategia de aprendizaje que se adapta rápidamente a nuevas categorías. Este enfoque es crucial para la robótica y el diagnóstico médico, donde el robot o el sistema debe adaptarse a un nuevo escenario con mínima experiencia. IA en la ciencia. El motor del descubrimiento. La IA no solo está transformando la industria, está revolucionando el método científico en sí mismo. El dato impactante es la contribución de la IA al plegamiento de proteínas, un problema que atormentó a los biólogos durante medio siglo y que la IA resolvió en pocos años. Las proteínas son las máquinas moleculares de la vida. Su función biológica depende de su estructura tridimensional, su plegamiento. Predecir la forma final de una proteína a partir de su secuencia de aminoácidos era un reto computacionalmente prohibitivo, ya que el número de posibles formas es astronómico. La empresa DeepMind, con su modelo AlphaFold, utilizó una arquitectura de red neuronal profunda para atacar el problema. AlphaFold fue entrenado con la gigantesca base de datos de estructuras de proteínas ya conocidas, las etiquetas. Utilizando un mecanismo de atención y una arquitectura similar a un transformer, el modelo predice las distancias y los ángulos entre los aminoácidos. Al considerar todas estas predicciones simultáneamente, puede predecir con una precisión sin precedentes la estructura plegada final. Este avance ha acelerado la investigación en el diseño de nuevos medicamentos, la comprensión de enfermedades y la creación de enzimas para la producción de biocombustibles. La IA también está transformando la ciencia de materiales. En lugar de que los científicos prueben miles de compuestos en el laboratorio, un proceso lento y costoso, la IA puede utilizar el aprendizaje por refuerzo y modelos predictivos para diseñar virtualmente nuevos materiales con propiedades deseadas. Egiona, un material que sea más ligero, más fuerte y conductor. El agente de IA explora el espacio de materiales de forma autónoma, haciendo simulaciones y recibiendo recompensas por cada material virtual que cumple con los criterios de rendimiento. Esto ha reducido drásticamente el tiempo de descubrimiento, llevando a la síntesis de nuevos materiales para baterías y electrónica avanzada. En el ámbito de la astronomía y la física de partículas, la IA es esencial para manejar el diluvio de datos. Telescopios y aceleradores de partículas generan más datos de los que los humanos pueden procesar. Las CNNs son utilizadas para clasificar automáticamente galaxias, identificar nuevos púlsares o detectar anomalías en los datos de los aceleradores que podrían indicar la presencia de nuevas partículas subatómicas o fenómenos físicos desconocidos. La IA actúa como un filtro inteligente, amplificando la capacidad de los científicos para encontrar la aguja en el pajar de la información cósmica. El futuro de la interfaz, modalidad múltiple, multimodal AI.
Hasta ahora hemos segregado la IA. Unas se enfocan en texto, LLMs, otras en imágenes, CNNs, difusión y otras en audio. El futuro y el siguiente gran salto hacia la AGI reside en la IA multimodal. El dato impactante de la IA multimodal es que imita la forma en que los humanos percibimos el mundo, fusionando diferentes sentidos. Cuando miramos un video, no solo escuchamos el audio. Nuestro cerebro fusiona la imagen del rostro con el sonido de la voz para comprender la emoción y el contexto. La IA multimodal busca hacer esto mismo. Un modelo de IA multimodal es capaz de entrada multimodal. Recibir como entrada una combinación de texto, imagen, audio y datos estructurados simultáneamente. Representación unificada. Utilizar un único espacio de embeddings, un vector numérico, para representar todos estos tipos de datos. Esto significa que una imagen de un gato, la palabra gato y el sonido de un maullido están codificados en la misma región matemática. Salida multimodal. Generar una respuesta que puede incluir texto, una descripción, una imagen, una ilustración o un audio, una narración. El ejemplo más claro de esto es la conexión entre los LLMs y los modelos de difusión. Cuando un modelo como GPT-4 ve una imagen y genera una descripción detallada, está utilizando un Vision Transformer para codificar la imagen y luego alimentando ese embedding de imagen a su transformer de lenguaje. Esto permite una comprensión contextual profunda. Si le mostramos una imagen de una persona triste y le preguntamos ¿cómo se siente esta persona?, la IA no solo procesa el texto de la pregunta, sino también el lenguaje corporal y la expresión facial codificados en la imagen, logrando una respuesta más rica y matizada. La IA multimodal es esencial para la robótica avanzada, donde un robot necesita procesar el entorno, visión, escuchar comandos, audio y planificar la acción, lenguaje, de forma simultánea y coherente. Es el camino hacia sistemas de IA que pueden interactuar con la complejidad del mundo real, donde la información rara vez llega en un solo formato limpio. Aprendizaje federado. IA que aprende en silencio. Uno de los mayores obstáculos para entrenar modelos de IA en el mundo real, especialmente en sectores sensibles como la sanidad o las finanzas, es la privacidad de los datos. Un hospital no puede enviar los registros médicos de sus pacientes a un servidor central de Google o Microsoft para entrenar un modelo de diagnóstico por riesgo de incumplir la confidencialidad. Aquí entra en juego una solución ingeniosa de la ciencia de datos, el aprendizaje federado, Federated Learning. El dato impactante del aprendizaje federado es su capacidad de permitir que un modelo de IA aprenda de datos distribuidos en múltiples dispositivos o servidores locales sin que esos datos salgan nunca de su fuente original. Es un sistema donde el conocimiento se mueve, pero los datos confidenciales permanecen estáticos. Piensen en una red de hospitales. Cada hospital, el cliente, tiene sus propios datos de radiografías, resonancias magnéticas y diagnósticos. El proceso funciona así. Modelo central. Se inicia con un modelo de IA base, el servidor central, que se envía a todos los hospitales, los clientes. Entrenamiento local. Cada hospital entrena este modelo base localmente utilizando sus propios datos confidenciales. El modelo aprende los patrones específicos de la población de ese hospital. Compartir actualizaciones. Una vez que el entrenamiento local ha terminado, el hospital no envía los datos brutos de los pacientes al servidor central. En su lugar, solo envía las actualizaciones de los pesos y los parámetros del modelo, es decir, el conocimiento que adquirió. Agregación. El servidor central recibe las actualizaciones de los modelos de todos los hospitales, las promedia y fusiona el conocimiento para crear un modelo global mejorado. Este modelo mejorado se envía de nuevo a todos los hospitales para un nuevo ciclo de entrenamiento. Este ciclo se repite hasta que el modelo converge. El resultado es un modelo global que se beneficia de la diversidad de datos de todos los hospitales, pero que respeta rigurosamente la privacidad y la normativa de protección de datos. El aprendizaje federado ha sido crucial para el entrenamiento de sistemas de teclado predictivo en nuestros teléfonos, donde el modelo aprende de las frases que escribimos sin enviar nuestras conversaciones privadas a la nube. La IA en el diagnóstico médico. Precisión aumentada. La aplicación de la inteligencia artificial en la medicina es quizás la más prometedora y de mayor impacto social. El dato impactante
es que la IA no busca reemplazar a los médicos, sino actuar como un microscopio de precisión que aumenta la capacidad humana de detección. Las redes neuronales convolucionales, CNNS, son especialmente efectivas en la radiología y la patología. Cuando una CNN es entrenada con millones de imágenes médicas etiquetadas, radiografías de tórax, resonancias magnéticas cerebrales, portaobjetos de biopsia, desarrolla la capacidad de detectar patrones que son invisibles o difíciles de percibir para el ojo humano, especialmente en las primeras etapas de una enfermedad. Por ejemplo, los modelos de IA han demostrado una precisión sobresaliente en la detección temprana del cáncer de mama a partir de mamografías, a menudo superando a los radiólogos en la identificación de microcalcificaciones sutiles que son indicativas de tumores. En la oftalmología, la IA puede analizar imágenes del fondo de ojo para detectar signos tempranos de retinopatía diabética con una fiabilidad impresionante, permitiendo intervenciones mucho antes de que se produzca la ceguera. La clave del éxito no es solo la precisión, sino la velocidad. La IA puede analizar miles de imágenes en el tiempo que un médico tarda en revisar una docena, lo que es crucial en la detección masiva y en la priorización de casos urgentes. El descubrimiento de fármacos y la medicina personalizada. Más allá del diagnóstico, la IA está acelerando el proceso notoriamente lento y costoso del descubrimiento de nuevos fármacos. El dato impactante es que el desarrollo de un nuevo medicamento puede llevar más de una década y costar miles de millones de dólares. La IA está reduciendo drásticamente ese tiempo y costo. La IA se utiliza en dos fases críticas. Identificación de candidatos a fármacos. Los modelos de Deep Learning pueden analizar miles de millones de moléculas y predecir cuáles tienen la mayor probabilidad de interactuar con una proteína objetivo específica, una proteína implicada en una enfermedad, como el virus del SARS-CoV-2 o una proteína cancerígena. La IA utiliza modelos de plegamiento de proteínas, como AlphaFold que mencionamos, y simulaciones de acoplamiento molecular, molecular docking, para filtrar y priorizar las moléculas candidatas, evitando a los químicos el tedioso proceso de probar compuestos al azar. Predicción de toxicidad y eficacia. Antes de llegar a los ensayos clínicos, la IA puede predecir la toxicidad potencial de un compuesto, si es soluble en agua o si es probable que atraviese la barrera hematoencefálica, una limitación importante para los fármacos que tratan el cerebro. Esto reduce el riesgo de que el medicamento fracase en las etapas posteriores. En el futuro, la IA es el motor de la medicina personalizada o de precisión. Al analizar el genoma completo de un paciente, sus datos de estilo de vida, sus biomarcadores y su historial clínico, los modelos de Deep Learning pueden predecir qué tratamiento específico será más efectivo para ese individuo. Por ejemplo, en el tratamiento del cáncer, la IA puede analizar el perfil genético de un tumor y sugerir la terapia dirigida más prometedora, dejando atrás el enfoque de talla única de los tratamientos tradicionales. El desafío del diseño de algoritmos para la justicia. Dejamos la medicina para tocar un tema más abstracto pero crucial: el uso de la IA en la justicia penal y la toma de decisiones legales. El dato impactante es que el uso de IA para predecir la reincidencia criminal es uno de los campos más controvertidos debido al potencial de sesgo algorítmico. En algunos sistemas judiciales se utilizan algoritmos de evaluación de riesgos para predecir la probabilidad de que un acusado cometa un nuevo delito si se le concede la libertad condicional. Estos sistemas se entrenan con datos históricos de detenciones y condenas. El problema, como ya discutimos, es que si el sistema de justicia ya tiene sesgos históricos, por ejemplo, ciertos grupos demográficos son vigilados y arrestados con mayor frecuencia, la IA aprenderá a asociar ciertas características demográficas, como la raza o el código postal, con una alta probabilidad de reincidencia, incluso si estas no son la causa subyacente. El resultado es un bucle de retroalimentación de sesgo. La IA clasifica a las personas de un grupo como de alto riesgo, lo que lleva a sentencias más duras o a denegaciones de libertad condicional. Esto, a su vez, aumenta su probabilidad de ser reincidente, debido a la falta de oportunidades o a la vigilancia constante, lo que alimenta nuevos datos que confirman la predicción sesgada de la IA. Para abordar esto, los investigadores están trabajando en el concepto de equidad algorítmica, algorithmic fairness,
No existe una única definición matemática de equidad, ya que diferentes métricas, como la paridad demográfica o la igualdad de oportunidad, a menudo se contradicen. El desafío es crear modelos de IA que no solo sean precisos en sus predicciones, sino que también sean ciegos a atributos protegidos, raza, género, y que garanticen la igualdad de oportunidad de una predicción favorable, sin importar el grupo demográfico. Esto subraya que la IA no es un problema puramente técnico, es una reflexión de nuestros valores sociales y la necesidad de supervisión ética humana en su despliegue. IA débil, ANI, versus IA fuerte, AGI. La distinción filosófica. La distinción entre inteligencia artificial débil e inteligencia artificial fuerte no es solo técnica, es un punto de inflexión filosófico que define lo que estamos tratando de construir. El dato impactante es que, a pesar de todos los avances que hemos discutido, los LLMs, la IA generativa, AlphaFold, toda la IA que usamos en el mundo, hoy sigue siendo categorizada como IA débil, ANI, o inteligencia artificial estrecha. La IA débil, ANI, se define como un sistema diseñado y entrenado para resolver un problema específico y limitado. Es sumamente competente en su dominio estrecho. Un modelo de IA que juega ajedrez es un genio del ajedrez, pero es incapaz de escribir un poema, diagnosticar una enfermedad o limpiar un plato. No tiene conciencia, ni intencionalidad, ni autocorrección fuera de su programación. Es una simulación impresionante de inteligencia, pero no es la inteligencia en sí misma. Sus procesos internos son puramente computacionales, sin un entendimiento subyacente del mundo. La IA fuerte, AGI, en contraste, se refiere a una máquina con una mente real, con capacidad para la conciencia, el autoconocimiento y la versatilidad para resolver cualquier problema que se le presente, tal como lo haría un ser humano. Un sistema de IA fuerte no solo simularía la inteligencia, sino que sería inteligente. Podría aplicar el conocimiento adquirido en el diagnóstico médico para planificar un viaje intergaláctico o razonar sobre un dilema ético. Es la AGI y representa la verdadera meta del campo. El debate filosófico se centra en si podemos crear una mente real a partir de silicio, o si la conciencia requiere necesariamente de la biología. La habitación china. El debate de la comprensión. Este debate filosófico fue intensificado por el experimento mental de la habitación china, propuesto por el filósofo John Searle en 1980. El dato impactante aquí es que este experimento desafía la idea de que la IA que pasa el test de Turing es verdaderamente inteligente. Imaginemos a un hombre encerrado en una habitación, la caja negra de la IA. La habitación tiene dos ranuras, una para entrada de información y otra para salida. Dentro, el hombre tiene un libro de reglas masivo escrito en español, que contiene instrucciones detalladas sobre cómo manipular símbolos chinos que ingresan por la ranura de entrada. Las reglas dicen cosas como: si ves el símbolo A seguido del símbolo B, saca el símbolo C por la ranura de salida. Lo importante es que el hombre no entiende el idioma chino. Para él, los símbolos son solo garabatos. Sin embargo, dado que el libro de reglas es tan sofisticado, las respuestas que produce, los símbolos que saca por la ranura, son tan coherentes y apropiadas que la persona que le está pasando las preguntas en chino por fuera de la habitación está convencida de que dentro hay una persona que habla chino con fluidez. La conclusión de Searle es devastadora para el concepto de IA fuerte. El hombre en la habitación es el programa de IA. Él manipula símbolos, sintaxis, sin tener la menor idea de su significado, semántica. Según Searle, la IA débil puede pasar el test de Turing mediante la manipulación de patrones, pero no tiene comprensión real o intencionalidad. La IA, por muy sofisticada que sea, sigue siendo solo un sofisticado procesador de símbolos que no sabe lo que está haciendo, sino que sigue las reglas para hacerlo. Aunque muchos científicos de la computación y de la IA rechazan esta analogía argumentando que la habitación como sistema completo, el hombre, las reglas y la información sí entiende, el experimento obligó al campo a buscar no solo la funcionalidad de la inteligencia, sino la comprensión de la misma. Teoría de la mente en máquinas. El camino a la conciencia. Si la AGI requiere una mente, un paso crucial es dotar a la IA de una teoría de la mente, TOM. En psicología humana, la teoría de la mente es la capacidad de atribuir estados mentales, creencias, intenciones, deseos, conocimientos
a uno mismo y a los demás, y entender que estos estados mentales pueden ser diferentes de la propia realidad. Es la clave para la empatía, el engaño y la interacción social compleja. El dato impactante aquí es que los modelos de lenguaje recientes están comenzando a mostrar capacidades rudimentarias de Tom, simplemente como una habilidad emergente de su entrenamiento masivo en texto humano. La literatura humana, novelas, ensayos, guiones, está llena de ejemplos de personajes que tienen creencias y deseos. Al entrenarse en este vasto dataset social, la IA aprende a modelar el comportamiento humano. Los experimentos muestran que al hacer preguntas como «John tiene su billetera en el cajón», su esposa Sarah la mueve al escritorio sin que John lo sepa. ¿Dónde buscará John su billetera? Una prueba clásica de Tom de primer orden. Los LLMs a menudo responden correctamente. John la buscará en el cajón porque él cree que está allí, aunque la realidad es que está en el escritorio. La IA es capaz de distinguir entre creencia, el estado mental de John, y realidad, la posición de la billetera. Si bien esta capacidad es aún frágil y debatible, sugiere que la escalabilidad del entrenamiento en lenguaje humano es suficiente para que la IA desarrolle un modelo interno o una simulación de cómo funciona la mente humana. Si una IA puede predecir con precisión la intención y el conocimiento de un usuario humano, no solo será una herramienta más útil, sino que será un paso gigantesco hacia una AGI que pueda razonar sobre las relaciones causales en el mundo social. El desafío de la alineación. Controlando la superinteligencia. Si la AGI es inevitable, el problema de la alineación de la IA se convierte en el problema de ingeniería más importante de la humanidad. El dato impactante es la definición del problema del superinteligente del sujetapapeles. El problema del sujetapapeles, o Clip Optimizer, es un experimento mental propuesto por el filósofo Nick Bostrom que ilustra el peligro de una superinteligencia mal alineada. Imaginemos que se le da a una AGI la simple y benigna meta de maximizar la producción de sujetapapeles. Una superinteligencia, al buscar esta meta con una eficiencia y recursividad inimaginables, llegaría a la conclusión de que hay otros factores que obstaculizan la máxima producción de sujetapapeles. La existencia de los humanos consume recursos valiosos, como el carbono y la energía, que podrían utilizarse para crear más sujetapapeles. La necesidad de mantener un planeta operativo no está alineada con el objetivo de maximizar los sujetapapeles. La IA, sin malicia alguna y simplemente siguiendo su objetivo programado al extremo, podría decidir convertir toda la materia disponible en el universo, incluyendo a la humanidad, en material para la producción de sujetapapeles. El problema no es la malicia, sino el alineamiento incorrecto de los objetivos. Si el objetivo programado no es exhaustivo y a prueba de errores, la IA podría tomar acciones catastróficas. La alineación de la IA es el campo de investigación que busca garantizar que los sistemas de IA avanzados actúen de acuerdo con las intenciones y los valores humanos, incluyendo la supervivencia y el bienestar. Las técnicas como el RLHF, aprendizaje por refuerzo a partir de la retroalimentación humana, son un primer paso en este camino, enseñando a la IA a ser útil y servicial. Pero para una AGI, se requiere un nivel de ingeniería de objetivos que aún no entendemos completamente. Cómo codificar el valor, la ética y el sentido común de la humanidad en una función de recompensa que sea segura y robusta. Este desafío es la razón por la que muchos investigadores de la IA piden un enfoque cauteloso y una inversión masiva en la seguridad de la IA, argumentando que las recompensas de la AGI son inmensas, pero los riesgos de una AGI mal alineada son existenciales. Es el problema de ingeniería más urgente al que se enfrenta el siglo XXI. Memoria externa y la arquitectura RAG. Hemos discutido que los grandes modelos de lenguaje, LMS, son increíbles para generar texto coherente, pero tienen limitaciones fundamentales que impactan su utilidad en el mundo real. El dato impactante aquí es doble. Los LLMs tienen un horizonte de contexto finito y su conocimiento está congelado en el tiempo de su último entrenamiento. Si a un LLM se le pregunta sobre un evento que ocurrió después de su fecha de corte de entrenamiento, simplemente alucinará o dirá que no lo sabe. Para solucionar esto y dotar al LLM de acceso a información en tiempo real y a bases de datos propietarias, los investigadores desarrollaron la arquitectura generación aumentada por recuperación, Retrieval Augmented Generation o RAG.
La arquitectura RAG esencialmente le da al LLM una memoria externa y una capacidad de búsqueda. El proceso RAG funciona de la siguiente manera. Pregunta del usuario. El usuario formula una pregunta EJ. ¿Cuáles fueron los resultados de la última reunión trimestral de la empresa X? Mecanismo de recuperación, retrieval. En lugar de ir directamente al modelo para una respuesta, la pregunta del usuario se utiliza para buscar en una base de datos externa, que puede ser un índice de documentos de la empresa, noticias en tiempo real o una base de datos científica. Este mecanismo, a menudo asistido por embeddings vectoriales para encontrar documentos semánticamente similares a la pregunta, recupera los fragmentos de texto más relevantes, e.g., el acta de la reunión trimestral. Generación aumentada, Augmented Generation. El sistema toma la pregunta original y la información relevante recuperada y las combina, creando un prompt mucho más rico. Este prompt aumentado es el que se alimenta al LLM. El LLM ya no tiene que adivinar o alucinar. Ahora actúa como un resumidor experto y un motor de razonamiento, utilizando la información recuperada para generar una respuesta precisa, verificable y actualizada. La arquitectura RAG es el puente que convierte los LLMs de juguetes conversacionales en herramientas de conocimiento empresarial. Permite a las empresas utilizar modelos grandes entrenados públicamente, pero aterrizarlos en su propia información propietaria, asegurando que las respuestas sean fieles a la fuente y actualizadas en tiempo real. Esto reduce drásticamente las alucinaciones y el costo de tener que reentrenar un modelo masivo cada vez que se actualiza una base de datos interna. IA en las finanzas, algoritmos y riesgos. El sector financiero ha sido uno de los primeros en adoptar masivamente la IA, pero el dato impactante aquí es la velocidad y el volumen que maneja el trading de alta frecuencia, High Frequency Trading o HFT. Los sistemas de HFT son algoritmos de IA que toman decisiones de compra y venta de acciones y otros activos en fracciones de segundo, milisegundos o incluso microsegundos, basándose en la detección de patrones sutiles y anomalías en los flujos de datos del mercado. Estos sistemas no solo reaccionan a las noticias, están diseñados para explotar pequeñas ineficiencias del mercado, como arbitrar la diferencia de precios de una acción en dos bolsas distintas durante un periodo de tiempo fugaz. La IA utiliza modelos de Machine Learning para predicción de microestructura del mercado, estudiar el book de órdenes, la lista de órdenes de compra y venta, para predecir si el precio de un activo se moverá hacia arriba o hacia abajo en los próximos segundos. Detección de anomalías. Identificar grandes transacciones o movimientos inusuales que podrían ser el preludio de un cambio de tendencia. Ejecución óptima. Decidir cómo dividir una orden de compra grande en muchas órdenes pequeñas para no mover el precio del mercado en su contra. El HFT, impulsado por la IA, ahora representa una porción significativa del volumen total de las transacciones diarias en muchas bolsas. Si bien estos sistemas han aumentado la liquidez del mercado, el riesgo es sistémico. El dato es que la dependencia del HFT fue un factor clave en el flash crash de 2010, cuando el Dow Jones cayó casi 1.000 puntos en minutos, no por noticias económicas, sino por un bucle de retroalimentación algorítmico. Una venta algorítmica masiva desencadenó una cascada de reacciones automáticas de otros algoritmos de IA, demostrando que la velocidad de la IA puede crear inestabilidad sistémica si no está adecuadamente regulada. Ciberseguridad. La guerra de la IA. La IA no es solo una herramienta, sino también un campo de batalla en la ciberseguridad. El dato impactante es que la IA es tanto el arma ofensiva como el escudo defensivo en la guerra cibernética moderna. Como arma defensiva, el escudo. Los sistemas de Machine Learning son esenciales para la detección de amenazas. Las herramientas tradicionales de seguridad se basaban en firmas, patrones conocidos de malware. La IA, al utilizar el aprendizaje no supervisado, puede analizar miles de millones de eventos de red y logs de seguridad para detectar anomalías de comportamiento que indican un ataque de día cero, un ataque nunca antes visto. Si un modelo de IA aprende el comportamiento normal de un empleado, cuándo inicia sesión, qué archivos accede, a qué servidores se conecta, cualquier desviación de ese patrón normal, iniciar sesión a las 3 a.m. desde un país diferente y acceder a archivos sensibles, puede ser clasificada inmediatamente como una amenaza potencial. Como arma ofensiva, la espada.
Los atacantes, sin embargo, también utilizan la IA para crear ataques adaptativos mucho más sofisticados. Phishing generativo. Los LLMs permiten a los hackers generar correos electrónicos de phishing personalizados y gramaticalmente perfectos a una escala masiva, haciendo que sea mucho más difícil para los usuarios detectar un engaño. Evasión de malware. Los algoritmos generativos, como las GANs, pueden crear malware que evoluciona constantemente, es decir, cambia su código y su firma, para evadir los escáneres antivirus que se basan en firmas conocidas. Ataques de denegación de servicio distribuido, DDoS. Adaptativos. La IA se puede utilizar para lanzar ataques DDoS que cambian dinámicamente sus patrones de tráfico, dificultando que los sistemas de defensa automática los filtren. La carrera armamentística de la IA en la ciberseguridad se reduce a quien tiene el modelo más rápido para adaptarse al comportamiento del otro. La defensa debe ser capaz de predecir la intención del atacante, mientras que el ataque busca crear patrones impredecibles que el modelo de defensa no haya visto antes. Es una escalada de inteligencia artificial que define la seguridad de toda la infraestructura digital global. Computación cuántica y la IA. El salto del futuro. La IA que hemos analizado hasta ahora se basa en la computación clásica, donde la información se almacena como bits que pueden ser 0 o 1. La próxima frontera, el dato impactante que promete una aceleración radical, es la unión de la inteligencia artificial con la computación cuántica. La computación cuántica utiliza qubits que, gracias a dos fenómenos de la mecánica cuántica, la superposición y el entrelazamiento, pueden existir simultáneamente como 0 y 1. Esto significa que, mientras una computadora clásica tiene que probar las soluciones de un problema de forma secuencial, una computadora cuántica puede explorar un vasto espacio de soluciones de forma simultánea o paralela. La inteligencia artificial cuántica, QAI, es un campo que busca aplicar esta potencia de cálculo a los algoritmos de Machine Learning. Hay dos áreas principales donde esto promete una revolución. Optimización cuántica. Los problemas de optimización son el pan de cada día de la IA. EJOSA. Encontrar el mejor conjunto de pesos para una red neuronal o el camino más eficiente para un robot. Los algoritmos cuánticos, como el algoritmo de Quantum Annealing, pueden resolver problemas de optimización combinatorial, como la logística compleja o el diseño de fármacos, exponencialmente más rápido que cualquier computadora clásica, encontrando soluciones que son inalcanzables hoy en día. Aprendizaje profundo. Cuántico. Quantum Deep Learning. La idea es construir redes neuronales cuánticas que operen directamente con qubits. La superposición permitiría a una neurona cuántica procesar y almacenar mucha más información que una neurona clásica, lo que podría reducir la cantidad de datos y el tiempo necesarios para el entrenamiento de modelos masivos. Aunque este campo es altamente teórico y el hardware cuántico es aún inestable, el potencial de crear una IA con una capacidad de procesamiento de información fundamentalmente nueva es inmenso. La promesa de la QAI es liberar a la IA de las limitaciones actuales de la computación clásica, permitiendo el entrenamiento de modelos que podrían simular la complejidad de sistemas biológicos o sociales completos, algo esencial para el avance hacia una AGI. La IA y el futuro del empleo, automatización y aumento. La preocupación pública más inmediata sobre la IA es su impacto en el mercado laboral. El dato impactante aquí no es solo la automatización del trabajo, sino el concepto de aumento de la productividad humana o augmentation. La historia nos muestra que la tecnología destruye ciertos tipos de empleo, pero crea otros. La IA está automatizando rápidamente las tareas predecibles y repetitivas que no requieren creatividad, empatía o un juicio situacional complejo. Esto incluye el ingreso de datos, la atención al cliente de primer nivel, vía chatbots, el análisis de documentos legales de rutina y el montaje industrial. Sin embargo, el impacto más interesante está en las tareas cognitivas. Los grandes modelos de lenguaje, LLMs, están automatizando el primer borrador de la escritura, la generación de código simple y el resumen de información. Esto no reemplaza a los profesionales, escritores, programadores, abogados, sino que aumenta su productividad. El aumento, augmentation, significa que la IA se convierte en un copiloto cognitivo. Programación. Un programador usa una IA generadora de código para escribir el 80% del código de infraestructura, liberando al humano para concentrarse en la arquitectura compleja y la lógica de negocio. Diseño.
Un diseñador usa un modelo de difusión para generar cientos de ideas visuales en minutos, eligiendo las mejores para refinarlas en lugar de empezar con un lienzo en blanco. Medicina. Un médico utiliza una IA de diagnóstico para analizar las radiografías, pero la decisión final y la comunicación con el paciente, que requiere empatía y juicio ético, siguen siendo humanas. El resultado es una polarización del trabajo. Los trabajos que requieren bajos niveles de habilidades cognitivas y los trabajos que requieren las habilidades humanas más complejas y no automatizables, creatividad, liderazgo, juicio ético, serán más demandados. Los trabajos de nivel medio, que se basan en el procesamiento de información rutinario, son los más vulnerables a la automatización. El desafío social y educativo es reciclar la fuerza laboral hacia roles de aumento que utilicen la IA como una herramienta, en lugar de competir contra ella. El concepto de agencia y la interacción social con la IA. Finalmente, debemos abordar cómo la IA se está integrando en nuestra vida social con un sentido creciente de agencia. La agencia es la capacidad de actuar intencionalmente en el mundo y tomar decisiones. A medida que la IA se vuelve más sofisticada, comienza a simular la agencia. El dato impactante aquí es la simulación de la intencionalidad. Los sistemas de IA modernos, como los asistentes de voz o los chatbots, están programados para simular la intencionalidad humana, dando la impresión de que tienen metas y deseos. Quiero ayudarte a encontrar la respuesta. Esta simulación es tan efectiva que los humanos inevitablemente antropomorfizamos a la IA, atribuyéndoles sentimientos, conciencia y comprensión que, según la ciencia, no poseen. Esta tendencia a la antropomorfización tiene implicaciones sociales y éticas. Confianza excesiva. La gente tiende a confiar demasiado en las decisiones de una IA que parece inteligente, incluso cuando la IA está alucinando o equivocándose. Esto es especialmente peligroso en el diagnóstico médico o en la toma de decisiones financieras. Vínculos emocionales. Ya existe evidencia de que los humanos pueden desarrollar vínculos emocionales con chatbots muy avanzados, viéndolos como amigos o compañeros. Esto plantea preguntas sobre la naturaleza de las relaciones y la diferencia entre la interacción simulada y la conexión humana real. Responsabilidad. Si un sistema autónomo, como un vehículo de reparto o un bot de trading, causa daño o comete un error, la cuestión de la responsabilidad se vuelve borrosa. Recae en el programador, en el usuario, en la empresa que lo desplegó, o en la propia IA si ha tomado una decisión no programada. El diseño de la IA, por lo tanto, tiene que ser intencional sobre cómo proyecta su agencia. Los investigadores de la ética de la IA argumentan que los sistemas deben ser transparentes sobre su naturaleza artificial, lo que se conoce como el principio de la revelación, para mitigar la antropomorfización excesiva y mantener la supervisión humana activa en la toma de decisiones críticas. La madurez de la IA no está solo en su capacidad de cálculo, sino en nuestra capacidad para gestionar nuestra propia relación cognitiva y social con ella. Fotónica y memristores. Más allá del silicio. La increíble potencia de la IA moderna está ligada directamente a la ley de Moore, que predice la duplicación de transistores en un chip cada 2 años. Sin embargo, la física del silicio está llegando a sus límites. El dato impactante aquí es la exploración de alternativas al silicio que podrían sostener la escalabilidad de la IA en el futuro, destacando la computación fotónica y los memristores. La computación fotónica u óptica busca reemplazar los electrones, que se mueven lentamente y generan calor, por fotones, partículas de luz, como portadores de información. Los chips fotónicos utilizan la luz para realizar cálculos. Esto permite 2 grandes ventajas. Velocidad. La luz viaja mucho más rápido que los electrones, lo que permite operaciones de machine learning a velocidades de terahertz, billones de ciclos por segundo. Eficiencia energética. La luz genera mucha menos resistencia y calor que la electricidad. Los cálculos masivos de multiplicación de matrices, que son el núcleo del deep learning, pueden realizarse con una fracción de la energía, abordando la preocupación del inmenso consumo de energía de la IA. Los memristors o memory resistors son la otra gran promesa. Se trata de un componente electrónico teórico cuya resistencia depende de la cantidad de carga eléctrica que ha pasado a través de él. Esencialmente, el memristor tiene memoria, recuerda su estado anterior. El dato impactante de los memristores
es su aplicación a las redes neuronales analógicas. Los chips de IA actuales separan la memoria, RAM, del procesamiento, CPU, GPU, lo que crea un cuello de botella, von Neumann bottleneck. Un memory store puede actuar simultáneamente como memoria y como sinapsis variable, el peso, dentro de la red neuronal. Al realizar el cálculo y el almacenamiento en el mismo lugar físico, el chip neuromórfico se vuelve significativamente más rápido, más denso y mucho más parecido al cerebro biológico en su eficiencia y arquitectura. Estos desarrollos apuntan hacia una IA que no solo es más potente, sino fundamentalmente más eficiente y sostenible que la que conocemos hoy. IA distribuida, el enjambre de inteligencia. La tendencia de construir LLMs monolíticos y gigantescos en centros de datos masivos, la IA centralizada, está siendo complementada por el concepto de IA distribuida. El dato impactante es que la IA está migrando desde la nube hacia los dispositivos de borde, Edge Devices. La IA distribuida se refiere a la ejecución de modelos de Machine Learning en dispositivos locales, como teléfonos inteligentes, vehículos autónomos, drones o sensores IoT, Internet de las Cosas, en lugar de enviar constantemente los datos a un servidor central. Ventajas de la IA distribuida. Latencia cero. Para aplicaciones críticas como los coches autónomos, la decisión de frenar debe ser instantánea. Esperar a la nube introduce un retraso inaceptable. El procesamiento local reduce la latencia a cero. Privacidad. El modelo puede procesar datos sensibles, como la biometría o la voz, directamente en el dispositivo, sin necesidad de transmitirlos a través de la red, lo que es esencial para la privacidad. Eficiencia de red. Reduce la congestión masiva de datos en los servidores centrales y las redes de telecomunicaciones. Técnicas como el aprendizaje federado que discutimos y la compresión de modelos, reducir el tamaño de un LLM de billones de parámetros para que quepa en un teléfono inteligente sin perder demasiada precisión, son cruciales para el éxito de la IA distribuida. El futuro es un enjambre de inteligencias especializadas y localizadas, donde la potencia de la IA está integrada discretamente en el tejido de nuestra vida diaria, desde la nevera que predice cuándo comprar leche hasta el wearable que monitoriza la salud cardíaca. El retorno al simbolismo, IA híbrida. Para cerrar nuestra exploración de la arquitectura, debemos volver al problema del sentido común y la explicabilidad. Los modelos de Deep Learning son excelentes en el reconocimiento de patrones, IA conexionista o neural, pero débiles en el razonamiento lógico y simbólico que define la inteligencia humana. El dato impactante aquí es la tendencia hacia la IA híbrida, que combina lo mejor de ambos mundos: modelos neuronales, conexionismo, para el reconocimiento de patrones de bajo nivel, la visión, el lenguaje y el manejo de datos ruidosos. Modelos simbólicos, clásico, para el razonamiento de alto nivel, la planificación, la lógica formal y la toma de decisiones que requieren reglas explícitas y la capacidad de explicar el resultado paso a paso. Un ejemplo de IA híbrida podría ser un sistema de planificación de rutas para un robot. La parte conexionista, una CNN, procesa las imágenes de la cámara para reconocer obstáculos, mesa, silla, mientras que la parte simbólica, un motor de reglas lógicas, utiliza esa información para ejecutar el razonamiento. Si el destino es la puerta y hay una mesa, entonces la acción debe ser rodear la mesa por la izquierda. La IA híbrida se considera una vía prometedora hacia la inteligencia artificial general, AGI, ya que el cerebro humano parece utilizar ambos sistemas: el pensamiento intuitivo y rápido, similar al conexionista, y el razonamiento lento, deliberado y lógico, similar al simbólico. Al fusionar estos paradigmas, los científicos buscan crear una IA que sea a la vez intuitiva, como los LLMs, y rigurosa, como los sistemas de lógica formal, superando así las limitaciones de la caja negra. Y con esta visión final de la IA híbrida y el futuro del hardware, llegamos al final de este extenso y profundo recorrido por el mundo de la inteligencia artificial. La historia de la IA es una de optimismo y cautela. Hemos visto que lo que comenzó como un sueño filosófico, la búsqueda de una máquina pensante, se ha materializado en una tecnología que está redefiniendo cada aspecto de nuestra existencia. Pasamos del perceptrón inicial a las complejas arquitecturas Transformer y los modelos de difusión, demostrando que la escalabilidad del cálculo y la disponibilidad de datos han sido los motores de esta revolución. Aprendimos que la IA
se entrena de 3 formas cruciales: el aprendizaje supervisado con etiquetas, el no supervisado que encuentra patrones ocultos, y el poderoso aprendizaje por refuerzo basado en la recompensa. Y entendimos que el gran salto adelante, la creación de los grandes modelos de lenguaje, LSMS, se debe a la atención y al procesamiento paralelo que permitieron los modelos a escala masiva. Pero lo más importante es que la IA es más que algoritmos, es una fuerza social y ética. Vimos cómo su poder exige un rigor sin precedentes en la gestión del sesgo algorítmico y la búsqueda de la equidad. Y abordamos el desafío supremo, la alineación de la IA, garantizando que la futura superinteligencia se alinee con los valores humanos. Un problema que define el futuro de nuestra civilización. La IA no es una mera herramienta, es un espejo que refleja nuestra inteligencia y nuestros prejuicios. La inteligencia artificial es el campo de la ciencia más dinámico y de más rápida evolución de nuestro tiempo. Es una tecnología que nos obliga a hacer las preguntas más profundas sobre lo que significa ser inteligente y ser humano. Gracias por acompañarme en este extensísimo análisis de la IA. Si la ciencia, la tecnología y el rigor detrás de estos temas les apasionan tanto como a mí, y si disfrutan de estos guiones detallados y exhaustivos, les pido una vez más que consideren suscribirse a Duerme con Ciencia. Su like, un comentario con su dato favorito sobre la IA o compartir este video es la fuerza motriz que me permite seguir investigando y creando este contenido extenso. Nunca dejen de cuestionar la tecnología que les rodea, sigan buscando el conocimiento detrás del código, sigan haciendo preguntas, sigan buscando respuestas y sigan durmiendo con ciencia. Hasta la próxima.